Hola a todos, estudiantes de tercer año de literatura del Liceo 4 de Maldonado. Y dado que este video va a estar en YouTube, también está disponible para todos aquellos que quieran indagar conocer un poco más sobre la obra de este genial escritor uruguayo, nacido en Minas, departamento de La Valleja, en el año 1899 y fallecido en 1957. Vamos a abordar este análisis del cuento Los Boyeros, un cuento publicado en el año 1944 junto a otro conjunto de 15 cuentos bajo el nombre de Perico. Vamos a abordar el análisis, como les decía, a partir de un cuestionario de 8 preguntas que los estudiantes debieron responder, y va esta devolución a modo de corrección de la tarea. En primera instancia se les solicitaba que brindaran algunos datos de la vida del autor, o sea, la biografía, así como algunos rasgos de estilo. Bueno, quienes hicieron esa tarea con atención y dedicación habrán podido observar algunos eventos importantes o medianamente importantes a lo largo de su vida, como que trabajó junto a... Primero, la desvinculación temprana de la escuela, ¿no? Tempranamente se desvinculó del ciclo escolar, primer año de escuela. Luego pasó a trabajar junto a su tío en una librería. Más adelante va a tener sus propios emprendimientos comerciales, un café, una barraca, etc. No hay demasiados datos de relevancia que nos sirvan para analizar su obra. Pero cuando ya tendemos a los rasgos de estilo, es decir, sobre qué escribía, qué era lo que le preocupaba, cuál era un poco la tonalidad de su literatura, bueno, empezamos a entender un poquito más a este autor, que vivió en un proceso de marcado cambio en el Uruguay. Es decir, este hombre, que pertenecía a lo que era en aquel momento un pueblo, como Minas, muy cercano a todo el ámbito rural, vio una progresiva transformación de su entorno, de la vida de los hombres que habitaban en aquellos parajes. Este proceso se da a conocer como la urbanización del Uruguay o la industrialización. Venimos de un Uruguay más rural, donde, bueno, ustedes se podrán imaginar cómo se comportaban los habitantes en la vida de campo, ¿no? Una vida más volcada al campo, a la naturaleza, con todos sus ritmos, con todos sus sonidos, con todas sus características, y que progresivamente se ve transformado por el avance de la industria, de la explotación de los recursos naturales y humanos, de la necesidad, curiosa necesidad, ya veremos, del hombre de moverse hacia los centros urbanos. En aquel momento ir a Montevideo como centro urbano, el centro urbano principal de esta región. La propia urbanización del pueblo de Minas, que se va luego a transformar en una ciudad, pequeña ciudad, pero una ciudad al fin. Y bueno, toda una serie de cambios que naturalmente a Morosoli, nacido en Minas, al menos lo preocupaban. Veía con inquietud cómo esto que se llamaba progreso y que supuestamente representaba una mejoría en la calidad de vida de la gente, el progreso que supuestamente trae ventajas para el ser humano, para su bienestar, bueno, él interponía ahí alguna duda, alguna sospecha y alguna especie de alerta de que lo que podría acontecer en el futuro quizá no fuera del todo ventajoso para el bienestar del ser humano, considerando que la vida de campo, la vida del hombre volcado al campo, quizá tuviera mucho mayor beneficio
a la calidad de vida de lo que hace a la vida humana que lo que prometía el progreso, los avances en tecnología, en industria, en comercio, en el avance de la urbanización sobre el campo. Bueno, en ese punto problemático se encuentra Morosoli. ¿Ah? O sea que por alguno de ustedes planteó que había cierta contradicción en su obra, y puede ser así. Es decir, que mientras por un lado pone o deja en evidencia, ¿no?, la soledad del hombre del campo, una especie de abandono del hombre del campo, por otra parte también cuestiona el avance, vamos a decir, destructor de la ciudad. La ciudad va a terminar de alguna manera por corromper los vínculos más apacibles, más agradables, más placenteros, más naturales con la vida. Al suelo, a la tierra, del suelo y de la tierra nos va a separar de una capa asfáltica, del sol, de la luna, de las estrellas, de la luminosidad, nos va a separar mediante grandes y admirables edificaciones, de los sonidos de la naturaleza, del murmullo del arroyo, de los silbidos de los pájaros, del movimiento de las hojas, bueno, de los sonidos campestres y naturales, nos va a separar con los motores, los ruidos de las máquinas y demás. Ese es un poco el signo de preocupación de Morosoli, que se refleja en casi toda su obra. Esto es importante saberlo a la hora de analizar cualquier obra de Morosoli para poder enmarcarla, ubicarla dentro de una problemática. Decíamos en las clases introductorias que la literatura, esta ficción, de alguna manera tiene como cometido, como objetivo, plantear un problema de lo real. Decíamos que la literatura se comporta como metáfora de la realidad. Entonces, en esta conversación entre la ficción literaria y la realidad, es importante que podamos entender cuáles son los problemas que preocupan u ocupan a cada escritor. En este caso, a Juan José Morosoli, para poder entender también de mejor manera el sentido de lo que tenemos por delante. En este caso, un texto como Los Boyeros. En fin, bueno, esa era la primera pregunta, que algunos respondieron aceptablemente, otros no, con datos poco relevantes o donde no se hacía ninguna aclaración o no se brindaba ningún dato sobre los rasgos estos que estamos mencionando, ¿no? Los temas que más le interesan, la forma de pensar y de escribir de Morosoli. Bueno, la segunda pregunta nos interrogaba sobre algunas palabras, ¿no?, de vocabulario. Siempre cuando estamos frente a un texto es importante entender bien el vocabulario. Entonces, cuando tenemos un problema de vocabulario, lo primero que hay que hacer es resolverlo, ¿no?, buscar el significado. Estas palabras eran abrevar, belfo y molles. ¿Tá? Bien. Ahora vamos a volver sobre eso. En la pregunta 3 se nos decía, a partir del contexto, ¿cómo puedes inferir el significado de Boyeros? O sea que hay ocasiones en que hay palabras que uno no conoce, pero puede, vamos a decir, deducir, acá se utiliza la palabra inferir, el significado de la palabra a partir del contexto, es decir, el enunciado o el texto que rodea, digamos, y que funciona como contexto de determinada palabra. En el caso de Boyeros, si yo voy a la primera vez que aparece nombrada la palabra boyero, dice, cuando las estrellas bajaban a la laguna, los boyeros acunaban la tarde con su silbo.
y ésta se dormía. ¿Qué hacían los boyeros? Supongamos que no sé cuál es el significado de boyero. Acunaban la tarde con su silbo. Venimos de una descripción de paisaje. Venimos de una descripción de luz, de color, de sonido, de sensaciones auditivas que hacen a ese ambiente, ¿no? Un ambiente plenamente natural. Y nos dice que los boyeros acunaban la tarde con su silbo. Por supuesto que la palabra clave está en silbo. Con su silbo es lo que sería su silbido. Por lo tanto, esto nos da la pauta que los boyeros se trata de una especie de pájaros. Bien, esa hipótesis más adelante se va a corroborar cuando se nos diga que Pololo vio partir a los boyeros, que tras el derrumbe se precipitaban sobre el horror de la pichonada, nos habla de la pichonada y el desorden de las plumas de los nidos. Allí sigue hablando de los boyeros, se nos habla de las plumas, se nos habla de los nidos, y ahí tenemos que confirmar nuestra idea de que los boyeros son pájaros. ¿Tá? Así que muy importante realizar lecturas atentas, no una lectura así rapidita, como muchas veces leemos y caemos en grandes confusiones, incomprensiones. En este caso es importante, cuando estamos frente a un texto literario, leer con suma atención, detenimiento y cierto cuidado. Bien, luego se nos consultaba por, ¿dónde crees que se ubica en el texto el nudo o conflicto de la narración? Y en la pregunta siguiente, ¿por qué sería ese el nudo del relato? En primer lugar, hay que tener en cuenta lo que significa nudo, problema, conflicto, diferentes maneras de llamar al mismo momento. Los textos narrativos se estructuran, es decir, se organizan de acuerdo a tres partes. El marco, en el que se presenta la situación inicial, en el que a partir de cierta información de presentación de personajes, de un espacio, de un tiempo, ¿no? Recuerden que siempre el espacio y el tiempo están presentes. No hay una historia que se pueda escribir fuera del tiempo y del espacio. O sea que cada vez que aparece el narrador, ese narrador ya aparece ubicándose, digamos, en una coordenada de tiempo y espacio. Es decir, decíamos el marco, ¿no? El marco, ese es el tiempo, el espacio, la presentación de los personajes o de la situación inicial. Eso es el marco que naturalmente se da al principio del texto, al que después se ve como cortado, interceptado, por lo que vamos a llamar el nudo, problema o conflicto. Si el marco genera un equilibrio determinado, el nudo lo que hace es romper con ese equilibrio. Establece un problema y genera, precisamente una ruptura de ese equilibrio inicial. Eso es un momento puntual en una obra. Puedo poder identificarlo con el dedo, marcarlo, señalarlo y decir, acá, en esta oración, en estas palabras, acontece el nudo del relato. ¿Tá? Luego el nudo lo que va a activar es una serie de acciones. El nudo es de alguna manera el motor de la narración, es lo que provoca la intriga, la duda de lo que va a pasar. Por lo tanto empuja la historia hacia adelante, la hace funcionar para que luego, hacia el final, ocurra esto que llamamos la tercera parte, la tercera etapa, que es el desenlace, que además tiene que ver con la palabra nudo, ¿no? El nudo y el desenlace. El desenlace tiene que ver un poco con la resolución de la historia, ¿no? Cómo se termina resolviendo, ya sea para bien o para mal. Una resolución no es necesariamente positiva. ¿Bien? Ok, entonces había que buscar cuál era el nudo del relato, cosa que vamos a hacer ahora cuando comencemos a leer el texto. En la número 7 habría que explicar cuál es el sujeto de un enunciado. Ahí hay una
un desafío gramatical, ¿no? De orden sintáctico gramatical, es decir, a ver si puedo identificar cuál es el sujeto en un enunciado que tenía una forma bastante compleja. Y en la 8, justamente si hablábamos que los cuentos funcionan como metáfora de la realidad, como algún cuestionamiento, problematización de algo, ¿no? Los textos problematizan, los textos literarios. No todos, pero mayormente los textos literarios problematizan. ¿Sobre qué aspecto? ¿Sobre qué tema? ¿Qué tema está siendo tematizado? Entonces yo les ponía 4 opciones y ustedes tenían que no solamente elegir uno, sino que además justificar la respuesta. Si no hay justificación, no tiene valor la respuesta porque yo puedo poner cualquier cosa. ¿Se entiende? Siempre es importante justificar, es decir, explicar. ¿La calidad de vida es un tema de este texto? ¿La justicia es un tema de este texto? ¿La amistad o el progreso? De esos 4. Calidad de vida, justicia, amistad, progreso.